Muy buenas tardes. La verdad que después de esta maravillosa jornada con tantos expertos en su capacidad y experiencia, pero sobre todo en su compromiso en este tema vital que es la salud, pero sobre todo la vida de los que trabajamos. Es un compromiso más grande para mí hablar de este tema. Porque este tema definitivamente cierra lo que hemos estado hablando. Tenemos reglamentos, tenemos normativa, tenemos técnicas, tenemos cualquier tipo de medición para valorar lo que hacemos, para saber cuál es el impacto productivo de lo que hacemos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero resulta entonces, voy a ver si cambio, aquí sí, que ¿quién de nosotros pensamos que es solo un deber, una reglamentación, técnicas para mejorar nuestra productividad? O también puede ser un derecho humano. Y cuando hablamos de derechos humanos, por supuesto, los guío. La salud es un derecho humano fundamental, la vida, la integridad, el trabajo. Y resulta que la salud y la seguridad en el trabajo entonces sí constituye parte de esos derechos fundamentales, parte de lo que siempre se protege. Pero antes, o sea, estamos hablando de hace muchos años atrás, ya lo decían los expertos que me antecedieron en el uso de la palabra, cómo en el mundo fue evolucionando la salud y la seguridad ocupacional, cómo en el mundo fue dándose la necesidad de crear condiciones laborales específicas y que fortalecieran la capacidad productiva de los trabajadores. Entonces, simplemente cuando hablamos de derechos humanos, la 110ª conferencia, espero haberlo dicho bien, de OIT en el año 2022 establece un hito importante en la historia de la seguridad ocupacional, de la salud en el trabajo. Y dice, tenemos 4 categorías y principios fundamentales en el trabajo. Y vean cuáles son. La libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, estamos hablando de sindicatos, la eliminación de aquellas formas de trabajo forzoso que implicaba incluso esclavitud. Antes, obligadamente, podían forzarnos a trabajar. Y me incluyo porque por el hecho de ser humano y tener necesidad laboral, podía entonces estar en condiciones vulnerables de un trabajo forzoso. Pero ya es un derecho fundamental, es un principio fundamental del trabajo decente. Y entonces se abolió el trabajo infantil, ya no existe el trabajo infantil, pero eso superó grandes retos en la historia de la salud en el trabajo. No se hizo solo porque se estaban condicionando a los menores a un desarrollo integral, social, mental, distinto a aquellos a los que no trabajaban en el tiempo adecuado. Y no precisamente porque exista una edad específica para empezar a trabajar, sino para estar en condiciones volitivas, cognitivas y de capacidades de ejercicio completas para ejercerlo. Y también se eliminó la discriminación en materia de empleo. Eso se hizo a través de la OIT. Pero en esta importante historia se estableció una 5ª categoría o un 5º principio fundamental en el trabajo. ¿Y qué dice entonces? Porque hoy en día
hablar de seguridad ocupacional, de todo lo maravilloso que ya nos dijo el doctor Zúñiga en materia de salud mental, pero es salud mental en el trabajo. Lo que ya hablamos con el ingeniero Castillo, lo que hablamos con la doctora Ninet, todo lo que ha evolucionado el trabajo en materia de salud y sobre todo salud en esas condiciones laborales. Hoy en día es hablar de derechos humanos también, no solo de todos los reglamentos técnicos, las herramientas y el cumplimiento de obligaciones legales que sin duda jamás motivaría a no cumplir, sí hay que cumplirlos, pero hoy en día es ponerle especial atención y énfasis a lo que establece entonces el tema de los derechos humanos. ¿Y qué sucedía, por ejemplo, cuando hablábamos de esta decisión que toma la conferencia o la organización, la conferencia de la Organización Internacional de Trabajo? Dijo, por supuesto, si desde 1998 tenemos 4 categorías para el trabajo, en 2022 o 2022 habían pasado alrededor de 20 años, 27 años. Y hasta esos 27 años se pudo considerar entonces que otra categoría podía ser que la salud en el trabajo y la seguridad ocupacional fuera un principio fundamental. Y por supuesto, eso implicó que esa conferencia indicara también que promover y respetar el derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable era obligación de todos los estados, hayan o no hayan ratificado el convenio. Es decir, que Guatemala, que no ha ratificado varios convenios de OIT en materia de salud y seguridad ocupacional, también tiene la obligación. Y todos aquellos estados que aún no lo han ratificado, tienen la obligación, porque se convirtió en un derecho fundamental. ¿Y qué hablamos entonces cuando hablamos de derechos humanos? Ya dijimos que si el derecho humano, y yo quisiera referirme, ¿por qué entonces puede la seguridad y la salud en el trabajo convertirse en derecho humano? Porque resulta que en la doctrina de derechos humanos se establece que los derechos humanos son inherentes, universales e indivisibles. ¿Por qué son inherentes? Por supuesto, los que son abogados o estudiantes de derecho aquí sabrán, nacen con nosotros. Los seres humanos, por el hecho de nuestro nacimiento, y en Guatemala desde nuestra concepción, tenemos derechos humanos. ¿Y cuáles son esos derechos humanos fundamentales? La vida, la salud, la integridad, la dignidad humana, el trabajo, la educación, todos aquellos que están protegidos y reconocidos por el Estado, incluso o incluyendo la seguridad social de la que ya hablamos adelante. Cuando cada uno de los derechos humanos se desarrolla en una ley, no quiere decir que por eso empieza su cumplimiento. Si yo tengo el honor de nacer en este precioso país, tengo derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Política decretada en 1985. Son universales porque aplican a todas las personas. Y nuestra Constitución tiene un elemento clave que muchos en este momento, en este contexto, critican, porque hablamos de toda persona, sin distinción de raza, sin discriminación de género, de sexo, de religión, de capacidad económica. No hablamos de eso, hablamos de toda persona. Y yo no soy de la que digo todos y todas, ¿verdad? No. Toda persona, lo dice la Constitución. Y entonces, por supuesto, es indivisible, porque no pueden fragmentarse. Es decir, que yo no puedo tener hoy derecho al trabajo
pero no a la salud y seguridad ocupacional. No puedo fragmentarlo. Tengo entonces la obligación de vincular el derecho a la salud con el más importante, que es en este caso el derecho a la vida, a la integridad de la persona. Y entonces, por eso ya decía el ingeniero Castillo, sale mucho más caro un accidente, porque aquí va implícito un derecho humano que es superior a la seguridad ocupacional, definitivamente. Es la vida, es la integridad. Y no solo del trabajador, sino de quien corresponde a, ahí sí que el daño causado por esa pérdida, que es la familia. Hablamos un poquito, lo voy a hacer muy rápido porque la Declaración Universal de Derechos Humanos la vimos en la mañana con el tema de la seguridad social. Pero quiero hacer especial énfasis en el artículo 23, porque el artículo 22 que vimos en la mañana habla de seguridad social y el 25 de las condiciones. Pero este artículo 23 establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo. Nadie nos puede obligar a trabajar en un lugar, pero sí nos pueden obligar, comparto la idea, a trabajar en un entorno seguro y saludable. Eso sí es una obligación y lo vamos a decir por qué más adelante. Es importante además, dice, que toda persona tiene derecho sin discriminación a igual salario, igual trabajo. Si nosotros exigimos ser bien pagados o tener un salario digno, tenemos que cumplir las condiciones laborales, porque no podemos exigir un trabajo sin cumplimiento de los requisitos que implica el trabajo y querer un salario igual que la persona que, como ya decían los expositores, no cumplen con las condiciones que establece el trabajo para garantizar mi propia integridad, que es lo más importante, mi vida y mi salud. Eso es el derecho fundamental. Y luego dice que, por supuesto, toda persona tiene derecho a una remuneración que le permita, le asegure a sí mismo y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera otro medio de protección social. Y cuando hablamos de protección social, ¿creen ustedes que estamos hablando de salud en el trabajo, de seguridad ocupacional? Sí. ¿Por qué? Porque eso garantiza mi integridad, garantiza mi vida, pero también garantiza mi salud y por ende la salud, la vida, la subsistencia y la integridad de mi familia. Y por supuesto el artículo 25, que ya lo vimos en la anterior exposición, que habla de todos los elementos que la seguridad social otorga a los trabajadores. Ahora, vamos a hablar, estos artículos sí vinculan directamente el trabajo con la salud y la seguridad ocupacional. Estos, cuando existía en 1919 o se constituye por primera vez en la historia la Organización Internacional del Trabajo, participan varios países, entre ellos países latinoamericanos como Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, que ahora es la República Checa, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y otros, ¿verdad? Y Estados Unidos. Pero en esta constitución, es decir, este momento en donde se crea una asamblea para decir empecemos a integrarnos como organización que vela por el trabajo a nivel mundial. Entonces resultó que aquí ya se afirmó algo importante. Ya empezó a verse el trabajo no como una mercancía y que los trabajadores no deben ser tratados como objetos de producción. Es decir, ustedes no solamente tienen que venir a producir bienes y servicios y hacerme la plata, ¿verdad? Como patrono. No, ustedes son parte de
personas que tienen derecho a una vida digna, a que se les respete su dignidad humana y están por encima del interés económico. Eso lo dijo la OIT el día que se constituye. Eso se estableció por países desarrollados y no. Entonces, ¿qué decía también, verdad? Que existían en ese momento, estamos hablando de 1919, condiciones de miseria, condiciones de injusticia, condiciones de privación de un gran número de seres humanos que estaban privados de libertades y de dignidad en sus personas, que estaban siendo sometidos a trabajos forzosos, que estaban siendo sometidos incluso a la esclavitud. Entonces se dijo, no, basta de eso, empecemos con algo. Pero ahí, en 1919, todavía no había una determinación de la salud en el trabajo como derecho humano. Faltaban muchos años. Estamos hablando que esto pasó en 1919. Y por supuesto, tenemos en Guatemala la Agenda 2030, que aquí responde al programa de CATUM, ¿verdad? En donde se propone un objetivo de desarrollo sostenible, en donde ya se estableció el trabajo decente y el crecimiento económico. Eso es un elemento clave para poder decir cómo ha evolucionado realmente el trabajo en Guatemala, cómo ha evolucionado la salud en el trabajo, pero cómo ha evolucionado también la seguridad, que ahora ya no solo implica el reglamento que está emitido a través de un acuerdo gubernativo, sino que implica establecer e incorporar controles de convencionalidad. ¿Y qué significa esto? El doctor Zúñiga, que es abogado, sabrá. Nosotros en Guatemala, los que somos estudiosos del derecho constitucional, sabemos que el control de convencionalidad en Guatemala todavía es un temor extremo en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque podemos, de conformidad con el corpus normativo internacional, incorporar normas en nuestro país que beneficien tanto a trabajadores como a patronos, para garantizar eso, porque esto es de dos vías definitivamente. Un patrono exige el cumplimiento de normas no solo para ser sancionado, ya dijimos, para evitarse gastos onerosos, pero también en respeto a los derechos humanos de sus trabajadores. Y por supuesto, la OIT evoluciona terriblemente, o cómo es dramáticamente despacio, no rápido, porque hubiésemos querido que en materia de seguridad ocupacional y trabajo, y también en seguridad social, porque yo formo parte del Seguro Social, que hubiese evolucionado como corresponde. Lastimosamente no fue así, y entonces en el 2000… había una década en 1920 a 1930 en donde solo se establecía el tema de la higiene industrial. Se pueden imaginar que todavía estábamos en pañales, como hablábamos en la mañana con el doctor Zúñiga, que hoy pareciera ser que nos está pasando en Latinoamérica o en la región centroamericana. Todavía hablamos de higiene industrial, todavía hablamos de protección básica. Tener un casco, tener zapatos con punta de acero, tener un tapabocas. Y no necesariamente el tapabocas que se necesita para aquellos gases altamente tóxicos, sino sobre todo en fábricas y en minas. Eso se veía en 1920 y 1930. La visión realmente era limitada porque la salud y seguridad ocupacional no formaba parte del interés de ningún pueblo, de ningún país. Se quería solo respetar el trabajo y sacar de las condiciones infrahumanas en que se tenían a los trabajadores, pero no más de eso. No podemos seguir gastando en ese derecho humano que, si es fundamental, tampoco es sustantivo. No es elemental como la vida, no es elemental como la salud, la integridad de las personas. Y por supuesto, entonces, se buscaba reducir riesgos inmediatos.
solamente, pero no existía un enfoque integral que hoy en día nos está obligando la salud en el trabajo, que hoy en día nos está dando ese reto la salud en el trabajo. Hoy ya no podemos ver al trabajador como una persona productiva únicamente, sino socio y psicosocial para poder desarrollarse en el entorno que se requiere para poder producir. Y no solo bienes y servicios, para poder producir paz y justicia social en un país como este. Luego, el convenio 155, que ya lo mencionaban también, estableció un marco de política pública. Todavía ahí no ordenaba que ningún país hiciera reglamentos, que hiciera normas, mucho menos que aplicara el control de convencionalidad y mucho menos. Esto fue en 1981 y en 1985, recuérdense que la Asamblea Nacional Constituyente promulga la Constitución Política que está vigente hoy en día. Y entonces ahí sí ya nos pone el trabajo como un derecho fundamental. Pero todavía no está la salud en el trabajo, están las condiciones laborales. Se establece en sí, en el 102 constitucional, la posibilidad de que el trabajador tenga condiciones mínimas, dice, laborales, que son las irrenunciables, que son aquellas famosas prestaciones irrenunciables que son las que reclamamos ante el sistema de justicia nacional. Y los que por supuesto tenemos relación directa con el trabajo, sabemos que esas son las condiciones. Pero en Guatemala, ¿cuál es la condición sine qua non que no podemos dejar de exigir? Yo nunca he escuchado que un trabajador exija que se le dé todo el equipo de protección dentro de una demanda laboral, y he hecho muchas. ¿Qué exige el trabajador? Su salario, sus condiciones económicas, no exige nada más. ¿Es que eso puede considerarse una ventaja económica? Sí, por supuesto que es una ventaja económica, porque ¿qué hubiese pasado si el patrono no lo dotara de las condiciones para poder ejercer su trabajo? Y entonces, si ustedes ven, el convenio 155 dijo o estableció que el término de salud en relación con el trabajo no solamente abarca la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también elementos físicos y mentales. Lo que hemos estado hablando el día de hoy, salud mental, y eso se dijo en 1981. Eso no se estableció ahorita, ¿verdad? Por la pandemia. Eso se estableció por OIT desde 1981, que nosotros los países no que quisiéramos inmediatamente incorporarlo en nuestra legislación, es responsabilidad del Estado definitivamente, pero responsabilidad también de aquellos que no exigimos ese derecho humano. Y por supuesto dice, y están relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Y es clarísimo ese convenio 155. Y luego el convenio 187, ese ya fue en el 2006, ya promovía, ahora sí, sistemas nacionales, pero de gestión. Entonces empiecen a gestionar ustedes en sus empresas, en sus centros de trabajo, seguridad e higiene. 2006. Eso ya lo ordena, lo mandata la OIT. Todavía nosotros en el 2006 no tenemos incorporado en nuestra Constitución como un elemento clave ni como derecho fundamental, porque recuérdense que fue hasta en el 2022 que se convierte en la quinta categoría de derechos fundamentales. Y entonces dice que existe integrando leyes, dice, e instituciones. Sin embargo, el Seguro Social tiene su sección de seguridad e higiene desde hace mucho tiempo, que debe de fortalecerse, por supuesto. El doctor siempre está exigiendo ser una estructura organizacional más fuerte, más robusta, con mayor equipo de trabajo que permita cumplir con las funciones que tiene establecidas de supervisión e inspección. Y luego, por supuesto, este convenio 187
tomó en cuenta lo dispuesto en el convenio 155 que ya leímos y otro tipo de recomendaciones, la 164 de la OIT, en donde decía, de ahora en adelante empiecen a promocionar la seguridad y la salud en el trabajo, empiecen como una parte integral de cumplimiento. Todas las naciones, todos los estados que forman parte de OIT, empiecen a hacerlo. Y entonces justamente la sección de seguridad e higiene en el instituto forma parte del Departamento de Medicina Preventiva. Pero eso es un marco de cumplimiento obligatorio. Pero ¿cómo entonces, cómo ha sido incorporar, eso estamos hablando de 2006, nuevamente lo digo, cómo ha sido incorporar en este elemento el cumplimiento o el respeto de los derechos humanos? Estos convenios, por supuesto, marcaron una transición muy importante de ver la salud y la seguridad como un deber legal, como un elemento técnico y empezar a verlo como parte del principio o derecho fundamental del trabajo decente. Y por supuesto, nuevamente digo, fue un hito en la historia que en 2022 la Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra diga, bueno, de hoy en adelante, esto decidimos todos los estados que conformamos OIT. Se va a considerar la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho fundamental. Aplausos todo el mundo. Pero, ¿qué era entonces el resultado? ¿Cómo vemos entonces los derechos humanos? ¿Cómo entonces incorporamos este cambio histórico? No solo significa que lo tengamos escrito en un documento, sino que tenemos una obligación, no solo con nuestros compatriotas, es a nivel internacional, de garantizar ambientes laborales seguros y saludables. Por supuesto, como parte de esos derechos laborales establecidos en la Constitución Política en el artículo 102 constitucional. Eso no es un capricho, eso lo establece, lo mandata nuestra Carta Magna y por lo tanto lo podemos cumplir, pero también lo debemos exigir. Debemos de… a pesar de contar con esos reglamentos, esos códigos, esos acuerdos ministeriales que nos han servido mucho, por supuesto que sí, hay muchos sectores económicos que aún no cuentan con toda esta reglamentación o el cumplimiento de esta reglamentación. Particularmente los más formalizados sí lo establecen, porque como lo decía el ingeniero, se va a tener una sanción drástica y puede ser una sanción laboral en este caso o una sanción económica para la propia empresa, para la propia industria. Entonces sí se considera de cumplimiento obligatorio, pero nunca se ha visto entonces como un derecho humano fundamental. En contraste, los sectores, por ejemplo, agrícola, de construcción informal, enfrentan grandes carencias. ¿Cuántos no hemos visto, por ejemplo, aquellos famosos albañiles que salen hasta en las redes sociales, en donde están parados en un tambo de metal, le ponen una tablita como un arnés y encima ponen un banco de plástico y están cargando aquellas grandes cubetas de cemento y impresionantemente con un equilibrio bárbaro, que todos dicen, ¿verdad? Aquellos que se esfuerzan un montón en el gimnasio y este albañil mucho más fuerte y equilibrado que todos, ¿verdad? Pero eso es porque pertenece al sector informal. ¿A quién le va a exigir entonces seguridad social? ¿A quién le va a exigir protección integral? ¿Qué sucede si se cae de ahí? No está inscrito en la seguridad social. Por supuesto, esto refleja una brecha importante, no solo en la legislación, sino en el cumplimiento de los deberes del Estado. Salud y seguridad en el trabajo implica que cuando un trabajador muere o se enferma por causas prevenibles en su empleo,
no solo se puede considerar un accidente laboral. Lo voy a decir fuerte, es una violación a derechos humanos. ¿Y quién es el responsable? Los conocedores dirán el Estado, porque solo el Estado puede violar los derechos humanos. Es correcto, así dice la doctrina de los derechos humanos, pero nosotros somos corresponsables. Y dado que la salud, de conformidad con el artículo 95 constitucional, dice que es un bien público, que toda persona está obligada, no dice solo los médicos, no dice solo los especialistas en salud en el trabajo, no dicen los expertos en seguridad ocupacional, no dice las enfermeras, dice toda persona. Tiene la obligación, toda persona y toda institución, entiéndase institucionalidad pública y privada, tiene la obligación de conservar y restablecer la salud. Imagínense cuál es el mandato constitucional. No importa quién sea usted, usted no puede promover que existan enfermedades, no las puede provocar, porque entonces incluso hay delitos en el Código de Salud establecidos específicamente para aquellos que a conocimiento de lo que dice la norma constitucional promuevan enfermedades. Tantos problemas que se da solo con la venta de, por ejemplo, de bebidas alcohólicas cerca de lugares laborales. Eso constituye la garantía de la salud y de la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho fundamental. Por supuesto, el trabajo digno implica que la persona no solo tenga un salario, ya lo dijimos, sino además reciba condiciones para garantizar su vida, su salud y su dignidad para sí mismo y para su familia. Porque, ¿qué sucede si el trabajador se enferma? También se enferma su familia, y no es porque se le pegue la gripe, sino porque simple y sencillamente deja de tener subsistencia para desarrollarse. La protección a la vida es un elemento clave en materia de salud y seguridad ocupacional. Evitar muertes, accidentes laborales. Por ejemplo, en la construcción, un casco y un arnés sí puede hacer la diferencia entre que usted sale de su casa y vuelva a ella. Sí puede hacer la diferencia. No es lo único, pero sí hace la diferencia. Lo que nos explicaba el ingeniero Castillo, si tengo que detener a la persona que está atentando contra su vida, pareciera ser que es una parte de un procedimiento de gestión administrativa y realmente no, está cumpliendo con el mandato constitucional de conservar la salud de las personas. Es un derecho humano. Y está contribuyendo en esa parte de la institucionalidad que establece nuestra Constitución política. Y luego dice prevención de la salud, protección de la salud. Prevenir enfermedades ocupacionales, por ejemplo, en aquellas enfermedades que les dan a las personas que están en minas, las lesiones musculoesqueléticas que decía el doctor Zúñiga, todo eso provoca, por supuesto, que las intoxicaciones por pesticidas, el consumo exacerbado de bebidas energéticas en la industria agrícola de Guatemala, que no es una hidratación correcta, pero para ellos es delicioso, decían ellos, ¿verdad? Es una forma de agarrar energía. En una oportunidad vimos nosotros cómo albañiles de la informalidad estaban tomando una Coca-Cola y ni siquiera, perdón por la publicidad, Red Bull, sino Raptor. Y tomando Coca-Cola y Raptor para empezar a fundir, creo que le llaman una torta de cemento. Y dándole a un niño menor de edad y diciendo, toma, eso te va a dar fuerza y vamos a poder concluir ese trabajo. Se pueden imaginar el riesgo latente para esa persona. Y luego la protección a la dignidad. El derecho, por supuesto, de la salud y la seguridad ocupacional va más allá de lo físico, ya lo vimos.
Deben de haber espacios libres de violencia, de hostigamiento, de riesgos psicosociales que ya vimos que hoy en día son muchos. Y, por supuesto, no me quiero detener en esta estadística porque ya lo dijimos muchas veces, pero lo que más me impacta es que esta estadística significa que cada día más de 1000 familias en el mundo podrían perder a un ser querido por causas que pudieron evitarse. Entonces es de ponerle atención a estas estadísticas, que ya las dijeron todos los que me antecedieron en la palabra, pero que entonces no estamos garantizando el derecho a la salud y la seguridad ocupacional como un derecho fundamental de las personas. Y, por supuesto, que la salud y seguridad no solo debe considerarse un gasto económico, yo lo subrayé por las reiteradas ocasiones en las que el ingeniero Castillo decía, no digan que sale caro el tema de la seguridad ocupacional. Caro sale un accidente porque no solo implica tal vez el riesgo económico de una hospitalización. No solo implica que yo estoy asegurada por el régimen de seguridad social y me van a pagar los subsidios. Implica que esto puede devenir la muerte de una persona y por ende la miseria y pobreza extrema de una familia completa. ¿Cuánto le costaría entonces a una empresa? Sí, abogados como nosotros, yo siempre me incluyo, conocemos quién es el dueño de la empresa. Cuidado con eso. Esta es la condición básica de un trabajo digno. Condición básica se pueden imaginar, no lo consideren como un gasto. Y, por supuesto, existe la obligatoriedad de la responsabilidad compartida. Ningún actor por sí solo, ningún actor en el mundo por sí solo puede garantizar la seguridad laboral, la salud en el trabajo. Debe de existir una protección real de estos 4 elementos. Primero, Estado, por supuesto. ¿Cuál es la función del Estado? Es garantizar un marco legal sólido, políticas públicas, pero de cumplimiento. No aquellas normas que están contenidas en un papel y que son de cumplimiento cuando me acuerdo, sí, hay que llenarlo para poder que nos otorguen una licencia o un elemento de cumplimiento reglamentario. No, el Estado, si el Estado no supervisa y no necesariamente con sanciones económicas, sino con sanciones que vayan más allá de la concientización, porque yo tampoco estoy de acuerdo que ya no estamos en tiempo de concientizar ni sensibilizar, estamos en tiempo de tomar acciones afirmativas en materia de derechos humanos y sobre todo porque el trabajo decente constituye el desarrollo sostenible de nuestro país. Y luego los empleadores tienen el deber, por supuesto, de prevenir, de identificar riesgos, ya lo hemos estado hablando como parte de las herramientas, de capacitar, de invertir en equipo de protección, de invertir en seguridad ocupacional como una estrategia de sostenibilidad económica, financiera, pero sobre todo social en su empresa. Esa sostenibilidad que todos buscamos, ese reconocimiento de que somos cumplidores de derechos humanos. Y los trabajadores. Los trabajadores definitivamente tienen derecho a exigir condiciones de seguras y recibir protección porque es un derecho constitucional, las convenciones así lo establecen, pero además de ese derecho deben de cumplir. Muchos trabajadores no cumplen protocolos establecidos, no usan equipos de protección, no pertenecen ni forman parte de comités de salud y seguridad ocupacional. Pero ese también es deber de nosotros los trabajadores, es deber porque la protección no funciona si el casco, por ejemplo, se queda guardado en el locker, si el casco va en el brazo del motorista. Si el casco va llevando las cosas de la compra, del supermercado, amarrado a una pita ahí atrás, no funciona así. Funciona cuando todos, los sindicatos, el movimiento solidarista, las agrupaciones de trabajadores, pero la propia sociedad civil tienen un rol clave de vigilancia. Porque ellos denuncian de manera sistemática el incumplimiento del patrono
Entonces, ¿por qué no denuncian el incumplimiento de sus trabajadores? ¿Por qué no promocionan la cultura de prevención, seguridad ocupacional y salud en el trabajo de sus trabajadores, de aquellos que representan y de los que siempre están en constante evolución? Esa es la función real de ser parte de un movimiento de trabajadores. Proteger no solo los derechos laborales, exigir el cumplimiento de los que sí aportan a la salud en el trabajo y a la seguridad ocupacional. Los desafíos los vimos constantemente y no me quiero detener. El doctor Zúñiga habló del teletrabajo, que para mí también es un desafío importante, porque en materia legislativa en Guatemala no tenemos nada, absolutamente nada. Y tenemos grandes riesgos laborales, porque se está automáticamente violando el principio del trabajo decente, de no tener una igualdad de salario y condiciones establecidas en nuestra Carta Magna en el 102 constitucional, porque no se gozan de las mismas prevenciones que establece ese mandato constitucional. Y por supuesto, lo repetimos muchísimo, los riesgos psicosociales, el estrés, el burnout, la depresión, etcétera. Pero también hay un tema importante, el cambio climático. Existe muchísimo calor, frío, lluvia, que no estamos acostumbrados ya a tener. Guatemala ha cambiado dramáticamente, ya no es el país de la eterna primavera. Sí, bueno, yo tengo 52 años y antes había frío todo este tiempo. Ahora llueve, en la mañana hay gran calor, al mediodía sol, en la tarde frío, después está lloviendo. Es de verdad un país en el que el cambio climático ha afectado dramáticamente. Y eso también nos afecta porque pasamos más de 60 horas a la semana en el tráfico. Si llueve, estamos fritos. No tenemos entonces tiempo para llegar a casa. Y entonces ahí sí dan ganas de andar como el ingeniero Castillo en moto. Pero qué gran riesgo, ¿verdad? Entonces mejor no lo hacemos. Y bueno, recomendaciones para Guatemala. Guatemala tiene que ratificar muchos convenios de OIT, definitivamente. Tiene que tener un marco nacional normativo robusto para sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Nos falta mucho por hacer, creo que estamos empezando, no estamos empezando mal, pero nos falta mucho por hacer, nos falta más compromiso. Hay carencia de estadísticas oficiales muy serio, no tenemos estadísticas oficiales. Me daba risa cuando el doctor Zúñiga hablaba de que el canal de Panamá lo hicieron negros y por eso no había estadística. Y entonces aquí, ¿cómo nos dirán, verdad? No lo puedo decir en el micrófono porque voy presa, pero se pueden imaginar, ¿verdad? La alta informalidad, más del 70% de trabajadores queda fuera de la cultura preventiva, expuestos a riesgos sin protección, pero no por responsabilidad directa del patrono, sino por responsabilidad directa de los 4 actores. Estamos en la informalidad, no hay una motivación para entrar a un proceso de formalidad en el trabajo, en donde todos tengamos exactamente lo que establece la Constitución, un trabajo decente. El gran desafío definitivamente es pasar de reaccionar ante los accidentes a construir una cultura de prevención que responda a estos nuevos riesgos psicosociales del siglo XXI, que antes no lo teníamos. Contaba yo que a mí me da pánico escénico empezar a dar clases virtuales, pero me encanta estar frente a un público. Pero cuando estoy ahí frente a la computadora, estoy llamando a mis hijos, diciéndoles por favor no se vayan, se va a ir la luz, se va a ir la pantalla. Me da ansiedad, cosa que no había en el siglo XX. Como dicen mis hijos, soy del siglo pasado. Guatemala necesita dar un salto importante, porque la salud en el trabajo, la seguridad ocupacional es ante todo un derecho humano. Y sin duda, proteger la vida en el trabajo es proteger la vida misma. Y no solo de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros de trabajo,
somos los guatemaltecos, somos todos. Démosle cumplimiento al artículo 95 constitucional, es la salud de nuestro pueblo y todos estamos obligados a ella. Ya no puede verse entonces la salud en el trabajo y la seguridad ocupacional como un gasto adicional, que tenemos que tener un presupuesto para comprar equipo y medicamentos o protección, equipo de protección personal. No, sino una forma de evitar que se pierda la vida, que se incumpla con respetar la dignidad y, por supuesto, la justicia social en Guatemala. Miles de hombres en Guatemala y mujeres salimos cada día a trabajar con la esperanza de regresar a nuestras casas, por supuesto. Pero este retorno no debería depender de la suerte, sino de políticas claras, de empleadores responsables y de una cultura nacional de prevención, de compromisos reales, de gente comprometida con la salud en el trabajo. Desde cada espacio que estemos, la academia, los sindicatos, los empresarios, los trabajadores, las instituciones de seguridad ocupacional, de seguridad social, el Ministerio de Trabajo, debemos tener esa responsabilidad compartida que ya analizábamos. ¿Cuál es nuestra función de entrar? Y construir, por supuesto, una Guatemala en donde ningún trabajador, esa sería una aspiración, tenga que arriesgar su vida para ganarse la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Anabela. Si me lo permiten, una particularidad de la licenciada Anabela es una trabajadora del instituto que defiende mucho a la seguridad social, defiende mucho los derechos humanos y siempre es un placer escucharla, es decir, lo deja motivado a uno a seguir adelante. Y le cuento que tengo algunas preguntitas, pero, eso es para el foro. Porque de entrada les puedo decir aquí a todos los que están oyendo que no hay una política nacional de salud ocupacional, no hay una política pública en salud y seguridad ocupacional, no hay un decreto legislativo en salud y seguridad ocupacional, o sea, los retos son varios. Y, por supuesto, es tan importante los derechos humanos y que se apliquen esto, porque son lo básico, ni siquiera es algo extraordinario. Y pues los invito mañana al foro donde va a estar precisamente la licenciada Orellana contestando todas estas preguntas sobre todo el soporte que se tiene que dar a la salud y seguridad ocupacional en el ámbito legal, ¿verdad? Licenciada, un aplauso para ella y